El diálogo de país es el proceso de consulta ciudadana que impulsa el FMLN de cara a la construcción de su programa de gobierno 2014-2019. Han transcurrido aproximadamente 4 meses desde el inicio de este proceso de consulta, en el cual a través de 35 mesas temáticas a nivel nacional se han obtenido una serie de insumos que, como ha señalado el candidato presidencial de este partido político, Salvador Sánchez Serén, existe un compromiso por ser tomado en cuenta al momento de construir su plataforma de gobierno. En ese contexto, el proceso comienza a mostrar sus resultados. Por ejemplo, recientemente, la Mesa de Consulta Nacional de Juventud ha presentado a la fórmula presidencial las demandas y sugerencias de los jóvenes de cara a potenciar políticas públicas orientadas al sector de la juventud en aspectos como la educación superior, el deporte, el arte y la cultura. Esta mañana queremos conocer los avances de este proceso, la importancia de los espacios de diálogo en un país con limitada participación ciudadana, principalmente en la toma de decisiones públicas, los compromisos por hacer de los insumos de esta consulta nacional verdaderos ejes del plan de un próximo gobierno y, en ese sentido, el proceso por medio del cual serán canalizados. Hoy conversamos con Marcos Rodríguez, director del Diálogo País y gestor de este diálogo nacional por lo que se ha denominado El País que Quiero. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Uruguayo de nacimiento, Marcos Rodríguez llegó en 1984 a El Salvador para integrar la fila guerrilleras de las Fuerzas Populares de Liberación FPL por 9 años, hasta la firma de los acuerdos de paz en 1992. Vivió 9 años en Suecia como exiliado político y es actualmente ciudadano salvadoreño. Estudió economía en Suiza y descentralización en la UCA. Trabajó en organizaciones de la sociedad civil como enlace del capítulo de Transparencia Internacional de El Salvador y la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Asimismo, abanderó la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y fomentó la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Es reconocido por ser el primer subsecretario de Transparencia y Anticorrupción de El Salvador, cargo que desempeñó desde 2009 hasta 2013, al que renunció el pasado 10 de abril para dirigir la consulta ciudadana del FMLN, Diálogo de País, con el propósito de elaborar el programa de gobierno que presentará la fórmula electoral del partido de izquierda para las elecciones de 2014. Precisamente sobre esta consulta y sus posibles resultados queremos hablar hoy con él. También haremos un repaso del estado actual de la campaña adelantada, el endurecimiento del discurso de Arena y el papel de Unidad como tercera fuerza consolidada por las encuestas. Son temas de interés de los que conversaremos como más nos gusta hacer, francamente. Bienvenidos a Francamente. Hoy es martes 11 de junio de 2013. Les agradecemos a ustedes que nos ven desde muy temprano y están pendientes de este espacio de entrevista. Queremos saludar a aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb y también invitamos a todos ustedes que se puedan sumar a esta entrevista a través de las redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Esta mañana y en el marco también de los avances de este contexto preelectoral, queremos entrar en detalle sobre los procesos de consulta que están impulsando los diversos partidos políticos. Esta mañana queremos iniciar con el proceso que impulsa el partido FMLN, el proceso de diálogo de país. Esta mañana nos acompaña en el set el director de este proceso, Marcos Rodríguez, a quien quiero dar la bienvenida, como otras veces, acá al set de Francamente. Buenos días, Saúl, y gracias por habernos invitado. Quiero iniciar hablando de este proceso del diálogo país, pero son siempre constantes o se parecen mucho las preguntas cuando se van a esos espacios de entrevista y se preguntan un mismo guión sobre el proceso del diálogo. Pero hay una que sí me interesa que podamos rescatar y que podamos dejar claro, y es qué valor agregado le da el proceso de consulta de diálogo país frente al resto de los procesos de consulta, porque todos los partidos están impulsándolo, se ha hecho en el pasado. ¿Qué le imprime de diferente a ese proceso? Bueno, mira, en primer lugar, esto de la consulta es relativamente nuevo, es decir, el método tradicional no es de consultar a nadie, sino de que el candidato o la candidata viaja a distintos lugares, habla, hace mítines, hace proselitismo y la gente le hace peticiones. Y el candidato dice que va a responder esas peticiones y cada tanto hace una oferta en ese sentido.
Ese es el método tradicional y es el método que se está usando. En realidad esto de la consulta es relativamente nuevo, tendrá unos 10, 15 años como mucho. En segundo lugar, hay gente que dice, estaba comentándote justamente sobre un artículo que salió en el diario El Mundo. Dice, bueno, esto es puro populismo, ¿para qué se consultan si los partidos políticos deberían saber qué le ofertan al país? Y en última instancia, muchos comentaristas dicen, bueno, este país está sobrediagnosticado, ¿por qué andan preguntando tanto? Entonces, en realidad, no es así. Yo trabajé 15 años en un centro de investigación. Hay documentos así, que el 98% es diagnóstico, el problema es cómo encontrar la solución. Que me digan a mí qué documento plantea claramente cuál es la solución al problema de seguridad que hay en este país. Si a mí me entregan ese documento, lo leo y me parece bien, no, lo transformamos inmediatamente en plataforma y programa electoral. Hay mucho documento que habla sobre el problema de seguridad. Otra cosa es encontrar las medidas que tienen aceptación social, correlación política y que de alguna forma pueden aportar desde el gobierno a resolver el problema de seguridad, por ejemplo. Si se dice entonces que es una metodología, digamos, novedosa, el hecho de impulsar diálogos o también consultas a la población, ya en lo conceptual, ¿qué es? Porque se ve que las casas por casa, y eso diría un candidato presidencial, esto es una consulta. Voy a las casas y consulta a la población. Hay diferentes formas de diálogo. La más elemental es el casa por casa y pedirle a la gente que llene una boleta. Esta es la primera vez que lo hacemos. Se han visitado más de 600.000 casas, se han respondido 180.000 boletas de puño y letra de la gente, respondiendo 3 preguntas y nosotros hemos digitado las 180.000 boletas. Y realmente tenemos resultados de esas boletas. Esa es la forma más elemental. Pero después hay formas más desarrolladas. Hay mesas de diálogo donde hay especialistas. Hay consejos consultivos que hemos presentado, últimamente presentamos el Consejo Consultivo para la Defensa Nacional, que está constituido fundamentalmente por oficiales de la Fuerza Armada en situación de retiro. O sea que de lo que se trata fundamentalmente y el aporte a la sociedad es que una vez cada 5 años por lo menos, toda la sociedad se pone a discutir cuáles son las soluciones para los problemas más sentidos. Y eso realmente es excepcional. Mucho se habla de que el sistema político no escucha a la gente, de que el sistema político dice una cosa y hace la otra. Bueno, cuando hay diálogo se dice, no, es que ya está diagnosticado, es decir, siempre hay un pero. En realidad, no hay mejor momento para la sociedad civil que durante los periodos preelectorales para dialogar con los partidos políticos y más específicamente sobre sus candidatos, sobre las distintas opiniones de lo que hay que hacer con el país. Y por otro lado, no hay mejor momento, y yo diría hasta el momento más débil de los partidos políticos, porque cada vez que hay elecciones debe validarse y pedir el apoyo de la ciudadanía, que en los momentos preelectorales para dialogar con la gente con respecto a qué es lo que hay que hacer en el gobierno. Y no es precisamente instalarlo, digamos, los procesos de diálogo en el marco de la campaña electoral el principal señalamiento para que sean cuestionados, es decir, porque ya lo decías, por lo menos una vez cada 5 años debería ponerse la población a dialogar, pero eso debería ser un proceso permanente, es decir, la construcción de política pública tendría que ser de esa manera, ¿o no? No necesariamente, ni en realidad es así en la mayoría de los países del mundo. En realidad, la elección, como decía hace muchos años un anarquista, ¿no? Es una delegación de poder. La gente va, vota, y en segundos pierde el poder de decidir porque se lo está dando otra persona. Y el sistema político decide, si a la gente le gusta, lo vuelve a elegir. Si a la gente no le gusta, elige otro partido. En realidad, tradicionalmente, el sistema democrático así ha funcionado. Durante los últimos años, han habido crecientes críticas a esta forma de funcionar y plantean que el sistema político, los partidos, los candidatos, el gobierno debe dialogar más, debe escuchar más. Bueno, es decir, en esa medida un buen comienzo es esto. Nosotros en este gobierno hemos implementado algunas formas de diálogo, por ejemplo, el famoso CES, la Comisión Económico y Social, y distintos espacios en algunos ministerios más, en otras entidades menos. En realidad,
no se ha encontrado una forma permanente de diálogo. En mi opinión personal, y en la opinión de Óscar, y de hecho Óscar es de los alcaldes más participativos, ¿no? Y de Salvador, de lo que se trata es de, a partir de este momento, y con el contingente, con los organismos que participan en esto, crear en forma novedosa mecanismos de consulta para cuando ganemos las elecciones y nos toque gobernar. Okay. Es decir, el proceso de diálogo excede también en la coyuntura electoral, va más allá. Una vez en gobierno, ¿piensa mantener esos mecanismos? La idea es esa, ¿no? La idea es esa. En realidad, el FMLN no ha implementado tradicionalmente tampoco esta forma. Claro. En la elección anterior lo hicimos con Mauricio Funes y hoy lo estamos volviendo a hacer. Es decir, no es un método tradicional. En la BESA, durante el gobierno de Mauricio Funes, hubo un ministerio, el Viceministerio de Transporte, que logró mantener prácticamente, resultó que la persona que presidía la mesa fue después el viceministro de Transporte. Y eso facilitó muchísimo, ¿verdad? Que ustedes ven que en el transporte de carga y eso hay conflictos, pero se está negociando permanentemente. Entonces, ese es un buen ejemplo de que el diálogo funciona. En el caso de transparencia, que era a pesar de que era un tema muy nuevo que apareció casi por primera vez claramente explicitado en la elección de Mauricio Funes, también se mantuvo este contingente de diálogo y podemos decir que eso funcionó. Perfecto. Yo quiero saber, cuando se diseña este proceso de diálogo, de consulta, o inclusive en la actualidad, cuando se dice se quiere recuperar insumos de ese proceso, ¿se está pensando en demandas de la ciudadanía o en sugerencias hacia cómo debe orientar alguna política el gobierno? La experiencia es la siguiente. El 80%, 70%, 75% son demandas. Son demandas. Demandas. Correcto. El 20% son propuestas de política, lineamientos. Y hay un 5% de propuestas creativas, que se trata de trascender incluso el lineamiento general y dice, nosotros creemos que usted debería hacer esto, este programa, esta iniciativa. Quiere decir que a la hora de las horas hay que procesar toda esta información, leer documentación, ver lo que han hecho los gobiernos anteriores, leer los programas anteriores, ¿no? Porque se necesita también cierta consistencia y tratar de definir cuáles son los lineamientos programáticos. La idea es que el plan de gobierno, que todo gobierno... A ver, algunos candidatos hablan de plan, otros hablan de programa, ¿no? Yo quisiera aclarar esto. En realidad, antes de las elecciones nadie hace un plan. Un plan necesita presupuesto, necesita programación. Lo que se hace son programas. La idea es que con base en estos programas no solo se hace proselitismo, sino que el partido que gana elabora un plan que responde a cómo implementar ese programa que se ofreció a la ciudadanía. En general no se hace así. En general, si ustedes miran hacia el pasado, lo que se hace son propuestas muy puntuales y muy de marketing. El programa, incluso elaborado como algo, es algo bastante moderno y bastante reciente. Excelente. Tengo que ir a un primer corte. Vamos a seguir hablando ya en detalle también sobre esta metodología. Tengo entendido son 35 mesas temáticas instaladas y quiero que comencemos a hablar de eso ya más de fondo. Muy bien. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Marcos Rodríguez, él es director del proceso de consulta Diálogo de País. Hablamos en este momento ya, y me interesa que abordemos cómo se está desarrollando también este proceso, porque tengo entendido son 35 mesas temáticas. ¿Que puedas explicarnos eso? Es decir, ¿son las mismas mesas que están instaladas en zonas rurales y urbanas? ¿Cómo se distribuye eso? Mira, Saúl, me gustaría cerrar con dos palabras. Sí, por favor. La pregunta anterior creo que no la contesté del todo bien. La pregunta es, ¿cuál es el valor agregado de estos procesos? Sí. Muy bien, aprender a conversar. Esta sociedad no sabe dialogar, por eso tenemos tantos muertos. Se comienza un diálogo y a los 5 minutos son niveles altísimos de confrontación. A mí me gusta tuitear, tú tuiteas también, ¿verdad? Y uno ve cómo son 2 cruces de tuit, insultos inmediatamente. Esta sociedad necesita aprender a dialogar y necesita que los políticos dialoguen con la gente, con la sociedad, y que las gremiales, las iglesias, las organizaciones ciudadanas
aprendan también a dialogar y no solamente exigir. Tenemos un pasado muy autoritario, muy violento. Este país ya en los años 50 tenía un nivel de mortalidad que la Organización Mundial de la Salud señala como pandemia. No es de hace 10 años. ¿Sí? Claro. La violencia es intrínseca a esta sociedad y señala las dificultades que tenemos como sociedad para resolver nuestros problemas. Entonces, el diálogo en general siempre es un aporte a esta sociedad. En la democracia, el voto es solo una pequeña parte de la democracia. Lo central en la democracia es deliberar, es conversar, es tratar de definir posiciones, ponerse de acuerdo, ¿no? O ir a un proceso de decisión lo más pacífico posible. Entonces, yo creo que el aporte de estos procesos, llámense de diálogo, de consulta, es eso. Parece tan simple, pero es tan importante, que es aprender a conversar. Una sociedad que no puede conversar recurre a otros métodos para resolver sus problemas. Bueno, importante ese señalamiento. Quiero que abordemos este Hoy aspecto. Sí vamos a cómo se está dando ya el trabajo en territorio. ¿Son 35 mesas? A ver, en el territorio, consulta casa a casa y después foros en los municipios o departamentos. Estamos recibiendo 3, 4, 5 folios chiquitos de propuestas por departamento. En algunos casos es la juventud, las mujeres, los medioambientalistas, o sea, se han realizado más de 360 reuniones en distintos lugares del territorio sin presencia de la fórmula presidencial. Ahora, entiendo que son distintos instrumentos. Unos son foros, otros son mesas de... Correcto. ¿Cómo es eso? Entonces, a ver, lo que hay en los departamentos es consulta casa a casa y pequeñas reuniones, llamémosles pequeñas reuniones, foros. A nivel nacional se han constituido, como tú decías, 35 mesas temáticas, ¿no? Sobre los temas más diversos. Aquí tengo algunas: política alimentaria, reforma integral de salud, cultura, educación, política, vivienda y desarrollo urbano, personas con discapacidad, política de juventud, política laboral, integración regional, política migratoria, libertad de pensamiento y de expresión, ética y transparencia. O sea, si ustedes piensan lo que implica gobernar, en El Salvador, en el Estado, en el gobierno salvadoreño hay 82 entidades. Y nosotros tenemos solo 35 mesas. O sea, que conversar implica abordar los problemas más importantes, pero también hay gente que tiene otros temas, hay gente que está discutiendo energía, por ejemplo. ¿Por qué la gasolina es tan cara en este país y por qué tenemos la energía eléctrica más cara de Centroamérica? Eso es por una forma, por políticas que se han desarrollado. Y hay realmente, yo he estado reunido con más de 90 personas discutiendo energía, gente que le interesa el punto energía. Entonces se han hecho 35 mesas temáticas que se reúnen a un nivel más cerrado, cada una debe tener unas 10, 15 personas, y a veces hacen reuniones más amplias. Tenemos el Internet, el espacio virtual, ese es otro espacio de participación. En el exterior se han visitado en la actualidad más de 38 ciudades de 17 países y se ha conversado mucho con la diáspora, ¿verdad? Realmente el pueblo salvadoreño es como el pueblo judío, ¿verdad? Es decir, tiene una gran diáspora, ¿verdad? Nosotros tenemos la tercera parte del país afuera. Y más ahora que la diáspora puede votar y siente que tiene mayores posibilidades de influir en lo que pasa en el país. Entonces, todo este proceso, más las reuniones bilaterales con grupos de interés, que son grupos empresariales, cámaras, iglesias, es decir, se junta en una estructura de temas, se revisa documentación, se mira las encuestas para ver también la opinión ciudadana y se trata de elaborar unos 10 o 15 alineamientos para cada uno de los temas que den la guía de lo que va a ser el próximo gobierno. Perfecto. Antes de ese punto que acabas de abordar, digamos, dentro de esta línea, si se quiere, metodológica que se está implementando, hay un proceso de sistematización, entiendo. Sí, lógicamente. ¿Cómo se hace eso? Hay un equipo de gente, a ver, lo de las boletas, que yo siempre voy al nivel más sencillo, ¿verdad? Las boletas tienen 3 preguntas. Cada pregunta da lugar a unas 2 o 3 respuestas. Se han digitado todas y en un cuadro Excel tenemos los aportes por municipio. Por ejemplo, mira qué interesante, ¿no? Aunque parece obvio.
Casi el 50% de las boletas dicen que el problema más sentido es la violencia. No, perdón, me estoy equivocando. Es el empleo. El empleo. El empleo. El segundo problema más sentido es la canasta básica, el precio de la canasta básica. El tercer problema más sentido por la gente es el de la violencia. Estos tres problemas en conjunto son el 91% de las opiniones. Interesante. Es muy interesante. ¿Qué nos dice eso con respecto a la sistematización? Bueno, veamos empleo y medio ambiente, empleo y cultura. Se puede generar empleo protegiendo el medio ambiente. Se puede generar empleo a través de la educación. ¿Qué tiene que ver la educación con el empleo? Entonces se trata de sistematizar eso en primer lugar, ordenar las propuestas y en segundo lugar ver los vínculos que tienen entre sí, porque usted no puede dispersarse en 300 medidas. Define 300 medidas, pero también define cuáles son los temas articuladores. Y es deseable que los temas articuladores sean los que son más sentidos por la sociedad. Por supuesto. En el inicio del primer bloque se hacía un señalamiento de esas personas que por ahí son detractores de los procesos de consulta y decían y lo llaman espacios o por lo menos iniciativas populistas, ese tipo de espacios de diálogo. De manera también de poder combatir esto y poder garantizar que la población que está siendo consultada efectivamente van a ser tomados esos elementos y van a ser incorporados a un proceso, a un programa de gobierno. Es decir, acá nos dicen 8 de cada 10 consultas, de cada 10 insumos son demandas de la población, lo he dicho hace unos minutos. Sí. Por lo general eso también implica una erogación por parte del Estado para poder dar garantía a ese tipo de demandas. ¿Cómo logrará finalmente articularse un Estado que tiene pocos recursos además? Mire, nosotros le decimos muy honestamente a la gente y después te voy a contar una anécdota con los pensionados que es de la semana pasada. Nosotros le decimos a la gente, miren, hay 3 condiciones que van a definir qué incluimos y cómo lo incluimos. La primera es que sea políticamente viable. Cuando hay propuestas de ley, en muchos casos, o solicitudes o peticiones que tienen que ver con leyes, le explicamos que si no hay correlación legislativa, no se aprueba. Por ejemplo, nosotros vamos a plantear el punto del derecho al agua. Para nosotros eso es básico, es tan importante como el derecho a la salud, el derecho a la educación. Sin embargo, hace solo algunos meses hubo un intento de incluir el derecho al agua como un principio constitucional y no pasó en la Asamblea Legislativa. El segundo elemento es correlación social, o sea, tienen que haber grupos, porque hay muchas demandas que son lógicas para un grupo y contraponen otra. Ejemplo, ¿no? El punto ambiental es muy fuerte. Nuestro país es pequeño, nuestras fronteras ambientales son bastante restringidas, no es lo mismo la minería en Canadá, que es un gran país, que la minería en El Salvador. Sin embargo, los grupos empresariales, ¿no?, solicitan más agilidad en los trámites y en especial en los que tienen que ver con autorizaciones ambientales. No le puede decir usted sí a uno y sí al otro independientemente, es decir, tiene que ver realmente en qué medida no hay restricciones que pueden ser superadas con mayor agilidad, incluso eliminación de trámites, y en otras no. ¿Y en ese caso qué se va a priorizar? Bueno, en ese caso lo que vamos a tratar es de tener un proceso de agilización, incluso mecanismos para que los procesos sean más cortos. Pero los análisis de tipo ambiental, a ver, si nosotros fuéramos Canadá, posiblemente podríamos definir hasta una zona de riesgo en el país, que puede ser reabsorbida por el sistema. La minería en El Salvador es otra cosa, hay población en todos lados, tenemos muy comprometido el recurso hídrico y tenemos márgenes distintos. Entonces el segundo punto, estamos diciendo, es que sea viable socialmente. Y el tercer aspecto es la viabilidad financiera. Ejemplo, Salvador está repitiendo en la mayoría de las actividades públicas, incluso con la población más humilde, que la posibilidad de sostener e incrementar las políticas sociales depende en buena medida que elevemos los niveles de productividad en este país. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que se reparte, independientemente de que sea más justo o más injusto cómo está repartido la sociedad, es un recurso que proviene del trabajo.
Y en la medida en que el trabajo es más productivo, que se genera más riqueza, lógicamente hay más posibilidades de repartir, digamos, de invertir socialmente, ¿verdad?, una parte de ese recurso. Entonces, bueno, viabilidad política, viabilidad social, sostenibilidad financiera. Excelente. 3 pilares fundamentales a la hora de... 3 condiciones, digamos, que nos ayudan a seleccionar qué es lo que es posible hacer y qué es más difícil. Perfecto. Yo tengo que ir a un nuevo corte. Me dicen que tenemos intervenciones en Twitter, pero la vamos a leer al volver del corte. Vamos a nuevamente a un corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Marcos Rodríguez, director del Diálogo de País. Marcos, quiero leerle unas intervenciones en Twitter. Roberto Juárez nos dice: es necesario enseñar a dialogar desde las aulas, fomentar un cambio desde un inicio de nuestra cultura política. Roberto Cañas también ha intervenido y dice: lo central es construir fuerza social para que se puedan hacer las transformaciones que necesita el país. Y por último tenemos una pregunta del usuario @piedefotopdf. Dice: buen día, ¿cómo lograr que este proceso de diálogo y consulta la gente se... No, dice: buen día, ¿cómo lograr que este proceso de diálogo y consulta la gente se empodere del proyecto? Bueno, habría que ver ahí el tema de reacción, pero se entiende más o menos la idea. Quizás si podemos abordar esta última consulta, cómo hacer que las personas se empoderen más de los procesos de diálogo, así agotamos esto y seguimos avanzando en el contenido de la entrevista. Miren, el problema yo quiero explicar una cosa, ¿verdad? Nosotros no somos maestros en procesos de diálogo, es decir, la sociedad está aprendiendo y nosotros aprendemos con la sociedad. Hay un montón de preguntas que uno las diseña metodológicamente y después la práctica le demuestra otra cosa. La sustancia es, en primer lugar, lo que dice Juárez. ¿Juárez? Sí. ¿Cierto? Esta sociedad debe aprender a dialogar y no es que otros deben aprender, porque yo ya sé, todos debemos aprender a dialogar. Acá nadie le está enseñando a nadie, lo que tenemos que hacer es aprender como sociedad, y tiene razón, ¿verdad? Cuando estábamos en la Subsecretaría de Transparencia, una de las últimas iniciativas fue promover la rendición de cuentas en las escuelas, porque llegamos a la conclusión que mejor que explicarle a los niños qué es la rendición de cuentas, lo mejor era practicarla, ¿no? Entonces, es decir, totalmente de acuerdo. Con respecto a Roberto Cañas, a quien conozco y somos viejos compañeros y amigos, creo que lo que dice, estoy de acuerdo parcialmente, la correlación social es la estratégica. Ahora, el gobierno durante el periodo podría decir el gobierno anterior, qué barbaridad, ya ve que egocéntrico es uno, cree que uno se sale y ya cambia el gobierno. Se ha demostrado que han habido medidas que han tenido correlación legislativa, levantaron la mano a las 2, 3 de la mañana, pero no han tenido correlación social. Correcto. Y durante muchos años tuvimos puntos con gran correlación social, por ejemplo, de los precios de las medicinas, pero no teníamos los votos en la Asamblea Legislativa. Ahora, en última instancia, los recursos se generan, ¿no? La correlación política depende de las elecciones. Estoy de acuerdo, lo estratégico, lo fundamental es lo que piensa la gente. Y podríamos decir en ese sentido que la correlación social de las cosas es estratégica. Perfecto. En base a eso, es importante la correlación de fuerzas que puede haber construido este gobierno para un triunfo del FMLN, es decir, es la misma base social, el mismo cuerpo social organizado y que ha formado este gobierno, el que puede servir para el FMLN en un próximo gobierno. Siempre, a ver, hay 2 tipos de organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que expresan más o menos genuinamente el interés de sus agremiados, me guste a mí o no el interés que representan, ¿cierto? Y las organizaciones, hay que diferenciar entre participación y manipulación. Y siempre está la tentación desde la política, porque la política consiste en buscar apoyos. Ahora bien, en este gobierno se ha sido más participativo que en otros gobiernos. Y se ha generado cierta correlación. Y indudablemente, a ver un ejemplo, Arena no puede decir, aunque en el alma lo quiera hacer, es revertir las medidas de redistribución del ingreso que se han hecho con el vaso de leche, los paquetes escolares, etcétera, etcétera. La política social prácticamente es intocable.
¿no? ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de aceptación social. Mucha gente porque lo está recibiendo y otra gente porque entiende, ¿verdad?, que este país, si no tomamos en cuenta que somos 7 millones e incluimos a todo el mundo, no tiene futuro. Entonces, es decir, eso implica opinión ciudadana. Esa opinión ciudadana en algunos casos se expresa en organización social. Perfecto. Yo quiero entender también las intervenciones de de los usuarios en Twitter, porque se entiende también de que de esos procesos de consulta finalmente tienen que ser sustentados por la ciudadanía, es decir, en ese sentido empoderar, ¿no?, a los grupos sociales en esto. Pero ¿el FMLN crees que ha logrado generar esta correlación social o aún les está haciendo falta lograr esta base de carácter más político en el territorio para poder darle sostenibilidad y avance a los procesos? La correlación social nunca está definida totalmente. Es un proceso permanente. El FMLN es, creo yo, el partido más fuerte del país en cuanto a capacidad de movilización de gente. Quizá no es el más rico, pero sí es el más fuerte. Sigue conservando una mística de Hay otro partido que es el más rico y alcanza con mirar la televisión y ver los spots televisivos para darse cuenta de eso. Pero sí es el partido que moviliza más gente. Sin embargo, no alcanza con eso. No alcanza con la mitad más uno como en la Asamblea Legislativa. Cuanto más aceptación social tiene algo, tanto más fácil es hacerlo. Cuando algo tiene poca aceptación social, aunque uno tenga los recursos para hacerlo, encuentra dificultades permanentemente porque el factor humano es un aspecto determinante para generar cambios sociales. Perfecto. Yo quiero irme refiriendo también ya al contenido de las propuestas que hace la ciudadanía. Se ha entonces delimitado a 3, o por lo menos se ha dicho que son 3 los aspectos que más se demandan. Hablamos de empleo, costo de la vida y seguridad pública. Respecto al empleo, ¿qué es lo que está solicitando? ¿Qué insumos se están generando en las consultas de esto? Miren, hay cosas que yo les llamo diamantes. O sea, esto es como sacar caña de azúcar, que a veces saca toneladas de bagazo para sacar, ¿verdad? Es decir, la panela, ¿verdad? Y en los procesos de consulta surgen ideas muy interesantes. En lo que tiene que ver con el empleo, ¿no?, hay una propuesta relacionada con empleo-educación que tiene que ver con generar un cambio fuerte en la educación, orientándola y relacionándola más fuertemente con el mercado laboral. No podemos seguir produciendo licenciados de esto, licenciados del otro, y después licenciados en relaciones internacionales, y después hay colas de gente para entrar a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, ¿no?, cuando hay una empresa como Aeroman que necesita técnicos con mayor desarrollo tecnológico, los tiene que importar de otro país porque no hay suficientes en El Salvador. O sea, hay una propuesta muy fuerte de vincular muchísimo más el mercado laboral, la formación para el mercado laboral y la intermediación en el mercado laboral. También hay propuestas para hacer más accesible y más democrático y más transparente el empleo. Por ejemplo, hay propuestas con respecto a que la entrada al servicio público sea más transparente. Todo el mundo sabe en este país que las personas que tienen relaciones políticas, personales, familiares, tienen mayores posibilidades de ingresar al empleo público que lo que tiene la... A ver, si alguien estudia y saca 9 en la universidad y otro saca 5, pero el papá es ministro, ¿no? El sentido común le dice que es más fácil que consiga trabajo el que saca 5 de calificación que el que saca 9. Eso hay que solucionarlo, no es solo generar empleo, sino tener un proceso de acceso al empleo con mayor credibilidad social y mayor profesionalidad. También se está hablando mucho de, desde el punto de vista de la juventud, cómo hacer para que esta ley que se aprobó en este periodo del primer empleo se haga realmente efectivo, ¿no? Aparentemente no alcanza con aprobar una ley si esta ley no tiene los mecanismos adecuados para implementarse. Habría que ver cuántos recursos hay, lo que no va a ser fácil, ¿no?, para generar quizás no solamente un mecanismo de apoyo, sino un mecanismo incluso de exención fiscal parcial para determinadas industrias y para determinadas empresas generadoras de nuevos empleos. Todas esas propuestas y más se discuten en las mesas de desarrollo económico y de lo laboral.
Muy bien. En el campo de la seguridad, hay también diamantes, por ejemplo. Creo que hay un consenso, espero yo, que haya un consenso entre los diferentes candidatos, que ya no hay espacio para mano dura, súper dura, a ver, salvo que ahora a alguien se le ocurre salir con la súper dura, ¿verdad? Es decir, que no es por ahí, que nosotros en nuestras mesas tenemos un entendido bastante serio de que hay que generar una relación muchísimo más fuerte entre Estado y sociedad, y que el elemento estratégico que va a definir esta batalla es la sociedad. En ese sentido, hay que volver a la comunidad. Ahora el punto es cómo volver a la comunidad. Y en este sentido hay una propuesta muy interesante, ya la ha dicho Salvador, que tiene que ver con los gestores de paz. En las comunidades hay ya gestores de paz. Es el pastor, es el cura, es la profesora. Siempre hay una persona que media, que interlocuta y que resuelve. Pero esta persona generalmente no tiene el apoyo del Estado. No alcanza con programas de prevención preempaquetados. ¿Qué quiere? Cancha de fútbol, foco, arreglo de la esquina, ¿no? Lo que se necesita quizás es fortalecer las capacidades internas que tiene cada sociedad para resolver las situaciones de violencia. Quiero explicar, las relaciones de violencia no nacen con las maras, nace con el castigo a los niños, nace con la violencia intrafamiliar, ¿eh? Y los gestores de paz cotidianamente abordan estos problemas en la comunidad, porque la mujer golpeada muchas veces va primero a hablar con el cura que a hablar con el policía. Lo que se busca con esta propuesta de desplazar de alguna manera es una estrategia de tregua, por ejemplo. Es decir, la tregua es un elemento adicional a nuestra estrategia. Y quiero dejar claro lo siguiente. Se ha discutido demasiado sobre la tregua y aquí hay candidatos que nos dicen claramente qué van a hacer con la tregua entre las maras si ganan el gobierno. Y yo quiero invitarlos a que definan posición clara. A veces el punto no es que la tregua sea central, pero digamos claro, que digan claro desde el gobierno, ¿van a tratar de mantenerla o la van a atacar y la van a romper? Si van a romperla, que lo digan y que se hagan cargo de las consecuencias. En base a eso, entiendo que Salvador y Óscar ya tienen definida una postura sobre la tregua. La postura del FMLN con respecto a la tregua es que no es la columna vertebral de la política, que la política va por el fortalecimiento de la participación social y por el otro lado, por el desarrollo y la preocupación incluso humana por los cuerpos de seguridad y no solo técnica. ¿Se le seguirá apostando entonces? Pero sí, que no vamos a hacer nada para que esa tregua se rompa. Ahora, si las otras opciones políticas lo van a hacer, yo creo que se ha dado una situación injusta y quisiera que se debatiera públicamente. Aquí todo el mundo hace spot y habla sobre la tregua y no dicen qué van a hacer con ella. Entonces yo quisiera invitar, ¿verdad?, a los otros candidatos a que planteen claramente, esto es discusión preelectoral, ¿verdad? Blanco o negro, ¿no? Van a romper, a actuar para que se rompa la tregua y se hacen cargo, por supuesto, de las consecuencias que esto implica, o van a actuar en otros campos, pero van a permitir que la tregua se mantenga. Tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando al volver de la pausa ya para ir finalizando la entrevista. Gracias. Vamos a un nuevo corte, enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Yo quiero iniciar el bloque con una pregunta en Twitter, porque quiero ir metiendo también ya de lleno a aspectos que también hacen a la estructura económica. Hablamos de dolarización, hablamos de deuda. Guillermo Miranda pregunta, Medardo González propone debatir dolarización después de la campaña. ¿No saldrá una posición clara de la consulta? Pregunta. La dolarización es una situación poco clara per se. En la consulta, la mayoría de las opiniones dicen que la dolarización ha sido mala para la economía de este país. Los datos que hemos resuelto, porque esto también tiene un proceso técnico, dice claramente que ha sido mala para el desarrollo de las exportaciones en este país. La brecha entre exportaciones e importaciones, lejos de haberse cerrado, se ha incrementado desde la dolarización a la fecha, y esos son datos objetivos de la CEPAL, del FMI, del Banco Central de Reserva, etc. El problema con la dolarización es claro, ¿cierto? La medicina puede ser peor que la enfermedad. Yo tengo un hermano que lo operaron del hígado,
falleció lamentablemente en la operación, lo operaron en Suecia. Y antes de la operación tuvieron que hacerle todo un tratamiento porque era muy obeso, porque si lo operaban en esas condiciones era imposible. O sea, la medicina, la solución de los problemas dependen del momento y cómo se implementa. ¿Cuál es el gran problema o cuál es la gran virtud de la dolarización? La certidumbre de que si uno tiene $10, dentro de 4 años tiene $10 y la inflación es menor que con una moneda que puede ser devaluada, más fuertemente devaluada, con una moneda nacional, ¿no? El problema justamente entonces es la certidumbre. En este momento, para la economía nacional, desdolarizar incorporaría un elemento muy grande de incertidumbre, cuyo efecto quizás no sería un incremento de la productividad, sino un espantamiento, si se puede decir así, un alejamiento del proceso de inversiones. Entonces, en las mesas de diálogo lo que se está planteando justamente es que, aunque la dolarización, en nuestra opinión, no ha sido, digamos, la medida más exitosa tomada por los gobiernos de Arena, no ha tenido un efecto positivo en la economía del país, no es este el momento para agregar nuevos elementos de incertidumbre en la economía nacional, porque estamos en el medio de una crisis global. La dolarización podría ser un caso en los cuales se cumple una de las condiciones. Hemos hablado de 3 condiciones para que puedan ser viables una de las demandas de la población. ¿Sería uno de esos casos en los cuales se cumple una condición pero entra en contradicción con otra? Bueno, difícilmente habría correlación política, ¿cierto? Habría que explicarlo y debatirlo muy bien. Lo voy a plantear al revés y no quiero decir que así se va a hacer, ¿no? Un alemán, le digo un día a un alemán, mire, ¿qué diferencia ves tú en cuanto al funcionamiento del Estado entre Alemania y El Salvador? Y me respondió algo muy interesante, me dijo, en Alemania hubiera sido imposible desdolarizar o suspender la moneda, ¿verdad? Cambiar de moneda en 3-4 meses como lo hicieron en El Salvador. En Alemania tendríamos que haber discutido eso muy bien durante 3, 4, 5 años como se hizo con el euro. Entonces, realmente no vamos a hacer lo mismo al revés, pues, porque eso genera inestabilidad social, genera inestabilidad política. Perfecto. Y eso repercute seriamente en la economía. Excelente. ¿Qué está diciendo la población en esos procesos, en ese proceso de consulta sobre la deuda pública? ¿Hay preocupación por la gente sobre este tema? ¿Hay propuestas específicas? No hay una gran preocupación de la gente por este tema. A ver, la política fiscal, menos a la gente lo que le interesa es que no le cobren muchos impuestos, por ejemplo. Sí hay preocupación de la gente por el IVA. La gente en general no quiere el IVA, prefiere otro tipo de medidas. ¿Por qué? Porque el IVA es regresivo y impacta de la misma forma a todas las personas independientemente de su ingreso, porque grava el consumo, no grava el ingreso. Pero cómo se va a pagar la deuda no es el problema que más preocupa a la gente en La Unión, en Chalatenango, en San Vicente. Es un tema importante, hay mesas técnicas, más de carácter técnico, que están discutiendo eso y cómo hacemos para que las finanzas públicas sean sostenibles. La sanidad de las finanzas públicas es muy importante, pero es una condición no es un fin en sí mismo. Tampoco es una preocupación inmediata de la población, entiendo. No es decir, no es una preocupación inmediata de la población, ¿no? Los niveles de endeudamiento, ¿no? Ni cómo se van a pagar. Eso ni aquí ni en Japón. Es decir, en general, ese no es un tema que está en la agenda de la mayoría. Sí es un tema de las élites académicas, de las élites políticas y de los ministerios y del sector empresarial, de la gente más entendida en la cuestión, y hay siempre distintas opiniones sobre la cuestión. Pero si usted me pregunta, independientemente de que últimamente esto se ha transformado en un elemento de titulares, ¿verdad? No, si es un problema sentido por la población, no es un problema muy sentido por la población. De acuerdo. Quiero retomar de alguna manera también la intención de la pregunta de Guillermo, en el sentido de si este proceso va a dejar sentadas posturas claras antes del inicio o al finalizar el proceso de consulta. Es decir, tengo entendido que para el mes de agosto, si no estoy mal, será una presentación, ¿verdad?, de esto. Para entonces ya podremos tener como posturas claras del partido que se ha derivado de las mesas de consulta, o serán todavía posiciones que pasarán a otro nivel a ser discutidas. ¿Cómo será eso? A ver,
A fines del mes de julio hay una convención del FMLN y por estatutos la convención aprueba el programa. Por lo tanto, podríamos decir que para fines del mes de julio habrá una enunciación, una presentación lo suficientemente seria del programa como para que pueda ser discutido en la convención del FMLN, ¿no? Pensamos que, como siempre, hay que afinar cuestiones, ¿verdad? Hay que prepararlo. Posiblemente en el mes de agosto tendremos listo el programa, ¿no? Para mandarlo a impresión, etc. Sin embargo, esto que estamos discutiendo tú y yo ahora frente a cámaras es parte de una discusión programática, ¿no? O sea, ayer lo dije también públicamente, un programa no es un conejo que sacamos de la galera, ¿no? Es un proceso de construcción y de aproximaciones sucesivas, ¿no? Y las diferentes candidaturas deberían estar ya discutiendo públicamente, ¿verdad? Su proceso y sus opiniones programáticas, y en el sentido de dejar claro lo que tenemos en este momento son insumos. No hay posiciones definitivas, porque lógicamente no se ha terminado el proceso del programa. Cuando ese programa esté escrito y publicado, entonces sí va a ser mucho más difícil desdecirse. Esperamos que los otros partidos tengan una discusión amplia del mismo, debatamos sobre los programas mientras tanto, y también que los programas sean lo menos demagógicos y lo más específicos posible. Perfecto. Yo quiero avanzar también sobre otro aspecto, porque también quiero conocer tu opinión sobre los otros procesos de consulta, pero antes quiero agotar sobre los contenidos de cada una de las mesas temáticas. ¿Hay una mesa temática en materia de política exterior? ¿Existe esta mesa? ¿Cómo no? Sí. A ver, sí, hay una de política exterior y hay otra de migrantes, ¿verdad? Es decir, la más fuerte, lógicamente, es la de migrantes. En política exterior hay pronunciamientos sobre la incorporación de El Salvador al ALBA. ¿Se está discutiendo este tema en ese marco? A ver, hay propuestas en el sentido de que, en dos sentidos. Uno, que El Salvador debe mantener las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Prácticamente tenemos un 25%, un 20% de la población en Estados Unidos. Correcto. ¿No? Pero también hay propuestas en torno a mirar más hacia el sur también. Eso implica, en el sur está el ALBA, pero también está Brasil, está Uruguay, está Argentina, está Colombia. O sea que El Salvador, hay gente que está planteando también que hay que mirar más hacia el Pacífico. Quizás la zona del Pacífico, El Salvador siempre tuvo el problema que estaba de espaldas al Atlántico, ¿verdad? Siendo el Atlántico la zona más dinámica económicamente. Bueno, hoy la zona más dinámica económicamente del mundo está pasando el Pacífico, pero El Salvador no pasa por ahí. Tendríamos que ver con más seriedad qué significa eso para El Salvador y cómo podemos aprovechar esto. De acuerdo. Yo quiero conocer el rol que va a tener el Consejo Ciudadano Consultivo, porque si se va a discutir dentro de la convención del FMLN y siendo las personas del Consejo Ciudadano Consultivo actores externos al partido, ¿qué rol vienen a jugar dentro del marco del proceso de consulta? ¿Van a ser ellos validadores en algún momento? ¿Qué hacen? Lo dice el nombre, consultivo. Es decir, se han formado dos consejos. Hay un Consejo Ciudadano Consultivo. La semana pasada se formó un Consejo para la Defensa Nacional. No es descartable que se formen distintos consejos. ¿Qué diferencia de dónde vienen los consejos? De las mesas, de este proceso de consulta. ¿Quiénes componen los consejos? Personalidades, por lo general, que son especialistas o que entendidas en determinados temas. ¿Qué papel juegan estos consejos? Discuten todas las propuestas y dan su opinión. Hay puntos que hemos discutido en el Consejo Ciudadano donde hay disensos dentro del mismo consejo. Pero es como un elemento de toque final, ¿verdad? Que permite escuchar ya especialistas sobre determinados temas, pero tiene lógicamente carácter consultivo. El Consejo Consultivo no es un congreso ni una convención que vota, sino que es un espacio donde ya con opiniones más calificadas, ¿verdad?, se le da el último filtro a las posiciones que vienen de la consulta. Eso, es decir, entonces en definitiva sí tiene un papel vinculante, porque es un filtro finalmente de las demandas de la ciudadanía. Es un filtro en el sentido de que tiene que pasar por ahí y se reciben propuestas. Ahora, ya te digo, en el Consejo Ciudadano Consultivo, hace aproximadamente un mes atrás se discutió esto. Bueno, y tenemos que estar de acuerdo, y alguien dijo, es que hay puntos que no estamos de acuerdo ni entre nosotros, mucho menos
Entonces, realmente tiene carácter, es como un frontón, como un lugar muy privilegiado, por cierto, porque cualquier persona que va a ser consultada sobre temas que muy probablemente van a ser políticas nacionales, debe sentirse en una situación privilegiada de aporte. Excelente. Quiero conocer su opinión sobre los otros procesos que están ejecutando los otros partidos políticos, porque si bien este muestra sus particularidades, ¿cómo ve el resto? ¿Cree que hay elementos innovadores tanto en la propuesta de Unidad como la de Arena? Unidad aparentemente es el más productivo, ¿verdad? Es decir, hay mucha propuesta, pero yo no estoy tan seguro de dónde están saliendo. Creo que salen más de la imaginación, que es muy grande, por cierto, la creatividad de su candidato. Y yo creo que sería bueno que se perdiera un poco de velocidad y se discutiera, pero cada partido define su propia metodología. Y en el caso de Arena, sé muy poco, porque la única persona que ha estado públicamente es Miguel Simán, posiblemente es un proceso más de técnicos, ¿verdad? Y en realidad no me toca a mí opinar sobre lo que hacen los otros partidos. Lo que considero es que los otros partidos deberían confluir con nosotros en el hecho de que la discusión programática sea lo más cívica, lo más pública y lo más concreta posible. La otra vez lo escuchaba y decía que están basados más en percepciones, más en un proceso intuitivo a la hora de construir esas propuestas que están saliendo de la casa por casa, por ejemplo, en el caso de Unidad. Es decir, se está apelando más a una cuestión de intuición que a una cuestión más metodológica, más técnica. Es probable. Realmente yo soy la persona menos indicada para pronunciarme sobre lo que están haciendo los otros partidos, y estoy tratando de decir que tenemos que debatir, pero debatir implica ser muy respetuoso también lógicamente, cada partido tiene su tradición, tiene su forma de abordar las cosas. Nosotros estamos convencidos que este proceso más dialogado, más público, más transparente de hacer política, no solamente es conveniente para nosotros, es conveniente para el país. Y lo que me resta es esperar que los otros partidos no solamente vayan haciendo público su proceso de discusión, sino que haya oportunidades de cara a la población para que haya debates entre los programas, no solo entre los candidatos presidenciales y a la vicepresidencia, sino entre los programas, porque muchas cosas se ven más claras en el contraste. De acuerdo. Yo tengo que ir cerrando ya esta entrevista. El fin de semana la Mesa de Consulta de Juventud ha presentado ya algunos insumos a la fórmula presidencial. Vamos a ver en los próximos días también presentación de otra mesa de consulta. ¿Cómo se va a dar esta dinámica? Bueno, sí, posiblemente, a ver, estamos el 35-40% de las mesas ya han presentado. ¿No? Lo que pasa es que no se hacen grandes eventos públicos, pero la mesa de discapacidad, yo he estado ya presentado sus propuestas, y en los próximos días la mayoría de las mesas van a presentarlo. Posiblemente van a ser en actividades conjuntas que reúnan las propuestas de tipo económico, las propuestas de tipo social, las propuestas ambientales ya han sido presentadas, ¿verdad? Y con eso se iría cerrando el proceso de presentación de propuestas, se pasaría a un proceso ya más de gabinete, más elaborativo, y posteriormente, y esto es importante, creo que los partidos políticos estamos obligados a volver y explicar por qué hemos tomado determinada decisión, ¿verdad? O sea, esto no es solo una llamada telefónica hacia un lado, ¿verdad? Debería ser un diálogo donde también se vuelve a los mismos sectores consultados y se les trata de presentar en qué ha terminado todo este proceso. Se va a hacer, entonces entiendo, la fórmula va a hacer eso en cada una de las mesas. Sí, y creo que también va a ser a nivel territorial, no solamente se va a visitar departamentos para recibir, sino posteriormente para devolver. Excelente. Bueno, le agradezco el tiempo por haberse tomado para venir a este programa y explicarnos ya en detalle cómo se desarrolla este proceso de consulta. Nosotros también desde este espacio estamos comprometidos en querer potenciar ese debate, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta favorable ni desde el lado de Unidad ni desde el lado de Arena, pero esperamos que puedan tenerlo pronto para poder dinamizar ese debate. Bueno, yo les agradezco mucho lo que están haciendo ustedes, igual que otros medios. Es una contribución a la democracia. La democracia se desarrolla implementándola y la transparencia también.
y es deseable, siento yo, que todo este proceso de discusión programática, o sea, no se trata solo de elegir gente y candidatos, sino el para qué se elige, sea lo más pública y lo más debatida posible. Perfecto. Entonces, gracias por la invitación y una invitación a los otros programas a que abramos más el proceso de discusión pública. Perfecto. Queda hecha entonces ya la invitación para que puedan también estas otras fuerzas partidarias poder venir a este espacio que es suyo y debatir su propuesta de contenidos de consulta. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado durante esta mañana. Les recuerdo que esta entrevista podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube y el reprise lo podrán ver a las 11 de la noche. Muchas gracias.